Bienvenidos al ejercicio práctico del módulo 3. En este ejercicio llevaremos a cabo eh, el entrenamiento de un algoritmo o de distintos algoritmos, particularmente una regresión logística y un árbol de decisión. Eh, optimizaremos, utilizaremos definiremos diferentes parámetros. Agregaremos una validación cruzada para validar que la performance de los modelos no esté asociada a un problema, a simplemente la división de la data. Y finalmente, en base a esos parámetros, nos quedaremos con el mejor modelo y entrenaremos un modelo completo. Entonces, para iniciar, tomamos nuestro dataset que generamos a partir de eh, el módulo 2. Entonces, como recordarán, yo salvé este dataset con este nombre y tenemos nuestras 23 columnas generadas a partir de nuestros análisis y las 7043 filas de nuestro dataset. Luego lo que haremos es, como habíamos mencionado en el primer módulo, lo que queremos hacer es dividir nuestro dataset en un dataset de entrenamiento y un dataset de prueba. En este caso, como mencionamos, lo dividiremos en tres secciones. Primero haremos una primera división y para eso utilizamos la función trainTest_split de la librería scikit-learn. En la parte dice donde seleccionamos el modelo. Entonces, para los que no estén muy familiarizados, les recuerdo que acá con el from, lo que primero es específico, básicamente hizo de la librería scikit-learn, específicamente del módulo de scikit-learn interno model selection, vamos a importar esta función. Y yo podría acá agregar otras funciones, cuantas funciones que quiera, y me va a importar las funciones que yo quiera. O podría ponerle también aquí casi que asterisco, y ahí me importaría todas las funciones. Pero no es la idea porque la idea es que tengamos un control de todo lo que vamos cargando y no carguemos a tontería loca. Entonces, lo que primero hacemos es separamos nuestro dataset entre los features y lo que queremos predecir. Y para eso, bueno, usamos eh, el data frame que utilizamos, que lo cargamos como nombre data y usamos la función lock. Y nos quedamos con todas las filas y solamente las columnas que sean distintos del nombre churn, que básicamente es la que buscamos predecir. Luego nos quedamos con lo que queremos predecir y se lo pasamos a la función trainTest_split, que lo que nos hace básicamente es dividirnos en un dataset, en dos datasets. Y lo que debemos especificar aquí es el porcentaje que va a quedar en el, entre comillas, test. O cuál es la proporción del segundo dataset. Tengan cuidado muy bien de poner esto en correcto, si no se les va a confundir, se les puede confundir eh, la información. No vayan a poner, no vayan a usar no sé, partir con test y después con train y así. O por ejemplo sea X y este sea train y este sea X test y test, ¿no? Primero se ponen las dos primeras, los primeros dos data frames de features y después las dos series que quedan, que es de la respuesta de salida. Luego tenemos random state, que básicamente esto es para que ustedes para que sean capaces ustedes de reproducir y tener resultados, los mismos resultados que yo tengo, pero esto no es mandatorio, no es obligatorio. La componente estratificado, que básicamente nos dice que mantenga las proporciones con las cuales con respecto a i. O sea, en este caso, eh, como revisamos en el módulo anterior, nosotros sabemos que hay un 25% más o menos de casos del total de los 7000, 25% más o menos, aproximadamente alrededor del 25% son casos de clientes fugados. Por lo tanto,
queremos que eso se mantenga en todas las divisiones que hagamos. Entonces, básicamente, y bueno, la última es shuffle, que es revolver el dataset, cosa que no vaya a haber algún patrón que esté asociado con el orden. Entonces revolvemos antes de dividir la información. Y esto lo hacemos 2 veces para poder obtener. Acá obtenemos nuestro train y nuestro set y nos quedamos con un 15% para el test. Y después del train se lo volvemos a pasar acá y con eso dividimos. Y acá, bueno, le puse un poco más para que finalmente, acá muestro el dataset. Tenemos un dataset de 7043 filas y nos quedamos con el 70% para el entrenamiento, un 15% para la validación y otro 15% para el testeo, que es el que usaremos finalmente para decir qué modelo con cuál nos vamos para básicamente entrenar el último modelo. Con respecto al Feature Selection, ya lo hicimos en el módulo 2 también y esta parte básicamente es repetir los resultados del método de los hallazgos en el módulo 2. Como les había comentado, acá hay un par de features que podrían eliminarse todavía, que tienen un BIF sobre 5, así que eso los invito a eliminar esos 2 features y volver a correr todo esto para ver qué resultados les da. Entonces básicamente lo que yo hago es, inicialmente de la división inicial me quiero quedar con todos estos features, básicamente. Entonces aquí redefino los 3 data frames para que se queden únicamente con esas 13 columnas. Por último, y aquí ya empezamos, por último, en verdad, el comienzo, comenzamos con el entrenamiento. Entonces, trabajaremos exclusivamente con, como les digo, utilizaré dos de los 3 algoritmos que vimos. Les dejo a ustedes como tarea revisar incluir el tercer algoritmo en este análisis, determinar los K necesarios para esto y probar. Entonces, primero defino acá, como ven, acá tengo la revisión logística definida y acá tengo el árbol de decisión. Aquí, como sabemos que nuestras clases son imbalanceadas, aquí hago un truquito antes de que esto lo vamos a ver en el módulo, en la parte 2 del módulo, o sea, en el siguiente módulo, bien digo, y donde vamos a ver cómo podemos mejorar la performance o algunas técnicas para mejorar la performance en el modelo de clasificación antes de entrar directamente en el módulo 4 a lo que es el aprendizaje supervisado. Entonces acá les adelanto un poco, básicamente este componente lo que me dice es una forma de manejar el desbalanceo de la data es ponerle una penalización a la función por equivocarse y por lo tanto, dado que mi proporción de casos cero, que son los clientes que se quedan como clientes, y en los casos del caso 1, los valores que toman valor 1 en la salida, son clientes que se están fugando y están en menor proporción. Entonces me interesa forzar al modelo a que, si es que se equivoca en clasificar a esos que están subrepresentados, lo castigue más en la función de costo. Por lo tanto, con eso obtengo una mejor performance del modelo que si no. Por ejemplo, si saco esto y corro, se dan cuenta que acá el recall, por ejemplo, me cambia. O sea, se va mucho más, tengo un mejor recall en la clase, ¿cómo se llama? En la clase dominante, que es esta, la del support, básicamente me dice cuántos elementos hay ahí de cada uno. Entonces cuando yo lo agrego, lo que hago es ahí ustedes pueden jugar con esos valores, como que me lo deja más balanceado. ¿Y por qué lo quiero hacer así? Ya lo explicaré en un segundo, pero para ir en orden, básicamente otro elemento que es, bueno, como saben, así se define la función, la regresión logística, la llamamos, se la asignamos a una variable, y estos son otros parámetros que hay dentro, que se podemos definir dentro de la regresión logística.
Con el fit entrenamos, le pasamos los features y le pasamos la respuesta, se entrena el modelo y con la función predict, en la función con los features xval, porque quiero comparar este resultado con el otro modelo que vamos a entrenar, por eso usamos xval, y obtenemos la performance y el classification report nos entrega básicamente diferentes métricas la mayor parte de las métricas que revisamos inicialmente en este módulo. Y dado que este caso es un caso donde cuando ustedes quieran definir qué métrica utilizar, va a depender exclusivamente de lo que ustedes quieran priorizar. ¿Qué significa eso? A mí como empresa, si yo soy dueño de una empresa y tengo clientes que se me fugan, lo que quiero evitar es evitar que se me fuguen, porque eso me cuesta dinero. Por ejemplo, no sé, si yo le pasé un equipo en arriendo a una persona y la persona no decide, no, sé que no me interesa, no me pagó el equipo y tengo que irme y me quedo con un equipo usado y me cuesta plata. ¿Qué hago con él? La gente no le gusta, por ejemplo, comprar, puede ser que a la gente no le guste comprar, entonces me es un costo. A lo mejor tengo que retirar los equipos, ¿cachai? Entonces tengo que me sale más barato comprar un equipo nuevo. Entonces, todo lo que pueda significar ese costo, y bueno, lo significa el dejar incluso de percibir a ese cliente, bueno, ¿qué incentivos puedo tener yo o generar para que ese cliente se quede? Entonces, a mí me interesa evitar que se me fuguen esos clientes. Por lo tanto, si les pongo el ejemplo de un banco, si se me va mi cliente, por ejemplo, ese cliente que deposita su dinero en la cuenta corriente, digamos que es dinero gratis, porque la gente, tú no le estás pagando intereses, por lo tanto es dinero del cual el banco puede percibir y prestarlo finalmente, porque siempre hay un porcentaje de dinero ahí, entonces que se mantiene siempre. Entonces, no sé, pues, va una persona, saca la plata, pero el otro la deposita, por lo tanto se netea, siempre hay un porcentaje que se queda hay un circulante en el banco, pero hay otro que siempre está en el pozo y que está gratis. Entonces, eso es un costo, por ejemplo, en el caso del banco. Y entonces a mí me interesaría decir, pucha, no quiero que se me vayan mis clientes y estoy dando, por ejemplo, entonces preferiría equivocarme, y por eso vemos el recall. Preferiría equivocar, o sea, me interesa aprender mucho más aquí que equivocarme en el caso de eso. O sea, prefiero decir que un cliente que no se iba a fugar, digo que se fuga, entonces en ese sentido le doy una regalía y con una especie de fidelización para el cliente que no se va a ir, pero haciendo algunas regalías a esos clientes que se podrían fugar, puedo reducir esa tasa. Por lo tanto, la métrica que vamos a mirar aquí en este sentido y lo que vamos a apuntar a mejorar acá, la performance, debiese ser en este caso el recall. Entonces hacemos el mismo experimento para los árboles de decisión. Aquí le pongo otra forma de poner acá, de otro parámetro es ponerle balanceado, y pueden revisar, les recomiendo leer la documentación qué significa balanceado, se los dejo como tarea, pero es muy similar a este diccionario que le pasa, es una fórmula interna entonces les quise mostrar los dos escenarios. Y acá son parámetros que yo definí así arbitrariamente. Por lo tanto, pueden ustedes también experimentar con esto y ver qué resultados les va dando. Si es que, por ejemplo, estos lo eliminan y lo dejan al máximo, que en ese caso haría overfitting, podrían ver y ver qué tanto mejora o empeora la performance. Entonces, bajo esa misma hipótesis, hago el mismo ejercicio acá y me da esta performance. Entonces uno piensa, entonces en términos generales acá lo que voy a mirar es el recall, pero lo que quiero mirar es acá el macro average recall. El macro average recall es muy útil cuando tenemos un dataset desbalanceado y básicamente trata estas categorías con el mismo peso, no así que este valga más que este otro. Por lo tanto, si comparamos este ejercicio con este, en un principio nuestro modelo con la regresión logística estaría dando mejor performance por sobre el árbol de decisión.
Una forma más gráfica también de verlo y validar este comportamiento es usando la curva ROC. Y bueno, acá pueden ustedes ver que yo lo que hago es calculo la ROC ¿cómo se llama? Para cada algoritmo, y básicamente lo que me dice esto es que la regresión logística está un poquito más, está un poco mejor, y el índice AUC también es levemente mejor. O sea, son muy parecidos, pero es un poquito mejor el, el algoritmo. Estos dos modelos en general están muy bien, están sobre el 80%, que es bastante bueno. O sea, si tenemos entre un 80, o sea, si tenemos bajo un 60% por ejemplo, en AUC, eso es malo. Un 0.0, eso ya es malo. Entre 0.7 y 0.8 es... Sí, podría ser mejor, pero ya 0.8 es ya aceptable. Ya es aceptable y podemos estar felices de que ese número está bueno. Luego lo que hacemos es una validación cruzada. ¿Y qué es lo que es la validación cruzada? Mediante la estratificación, es decir, que en cada fault conserven los porcentajes de peso, es decir, la proporción del 25%, cuando saque 100 elementos, por ejemplo, de esos 100 elementos, el 25% sean de la clase que está subrepresentada. ¿Y para qué hacemos esto? Es para decir que este porcentaje que obtuvimos acá de, por ejemplo, de recall de 74 para el árbol de decisión y 77 para la regresión logística, no esté asignado y no se nos vayan a dar vuelta los números por un tema de cómo fue generada la partición ahí con el train test split, con la división de los datos. Entonces lo que hacemos aquí es, como lo vimos en el módulo, un Stratify K-fold de 5 fold con ¿cómo se llama? Con revolver la data y el random state para que puedan ustedes replicar los mismos parámetros que usamos inicialmente arriba. Y lo que hacemos acá diferente, bueno, este código ya lo vimos, pero básicamente separamos en cada elemento, dividimos la información en cada iteración para el K-fold, y lo que hace esto es separarnos nuestra información, o sea, generarnos unos vectores tanto para este como para este otro. Un vector donde los elementos nos da los números con las filas con las cuales nos vamos básicamente a quedar. Entonces lo que hacemos es rápidamente entrenar nuestro modelo bajo ese régimen, hacemos la predicción y almacenamos los scores de el accuracy netamente para como ejercicio, pero al final como queremos optimizar nuestro modelo por aquel que tenga mejor recall, los hacemos por el recall y por el recall macro, que es el que nos cuenta, nos sirve para poder validar esta clase que es de balanceada. Y aquí lo que hago es guardar en cada iteración, ir guardando esas métricas. Acá abajo lo que hago es calcularla y bueno, obtenemos que el promedio del recall para la región logística es un 76%, 76,8%, y la desviación estándar es 1,5%. Para el árbol de decisión, esto es 76,8 y 1,6. O sea, son muy, 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 muy similares. Muy similares. Entonces, perdón. Ahí sí. Este es un poquito menor con esta desviación estándar. Entonces, al menos con esta información, o sea, vemos que la regresión logística es un poco más, tiene una desviación estándar mucho más casi el doble, podríamos decir. Un poquito menos que el doble, pero en este caso este es más estable. Pero aquí como los modelos son muy parecidos, aquí decisión de cada uno qué modelo quedar. Y en mi caso yo me decido más por el recall que obtiene la regresión logística, por lo que tanto ahora lo que voy a proceder es a entrenar el modelo de la regresión logística. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Combino el concat
lo que hace es combinar dos data frames a nivel de filas. Entonces voy a concatenar tanto el dataset de entrenamiento y validación, y este voy a hacer mi nuevo set de entrenamiento. Reentreno acá el modelo y me quedo, y ahora voy a probar con el test, que es ese dataset que dejamos finalmente para determinar la performance. Y como ven, aquí hay una caída en la performance, si se dan cuenta. Pero mantenemos esa diferencia donde esa pequeña diferencia donde estamos priorizando este otro, ¿cómo se llama? Este otro modelo. Acá les dejo como tarea, como para que obtengan, podrían graficar la curva AUC del otro modelo y también calcular la curva ROC y el AUC para ver qué tan diferente es el modelo y qué tanto cayó la performance. Bueno, eso es todo. Les dejo, repitan este mismo ejercicio, cambien algunos parámetros para ver cómo está funcionando, hagan lo mismo con el KNN y nos vemos en el siguiente módulo.